Estamos en el poblado de la presa, de la presita de San Juan, exactamente frente a lo que es la saca del Canal de las Ardillas. Como dijimos hace rato, este canal fue hecho en 1618, mandado construir por López de Peralta, por Gabriel López de Peralta, y por una cédula que otorga el virrey don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar. Él era el virrey que otorga la licencia para construir esta saca y la merced para hacer el molino. Y vemos una obra bastante grandiosa, bastante imponente y a la vez hermosa, porque aquí tenemos un paraje del río bastante agradable, muy espectacular. Aquí vemos el canal ya fuera del río, allá vemos el río y la represa que subía el agua para pasarla al canal. Este es el paraje maravilloso que tenemos aquí en Salvatierra de esta obra hidráulica que nos comenta el licenciado Pascual Zárate, que tuvo un costo de 20,000 pesos en su tiempo. Eso es todo. Estamos ante uno de los monumentos más característicos de la ciudad. Es una columna que se hizo con motivo de una orden presidencial en 1828 de que en todo el país se hicieran columnas conmemorativas, monumentos conmemorativos de la independencia nacional. La Junta Patriótica de Salvatierra construye este monumento en el jardín, en el centro del jardín principal, en 1828, como hemos dicho, y posteriormente es movida a lo que fue el jardín y el Santo Yermo del Convento del Carmen, donde actualmente es el Mercado Hidalgo. De ahí he retirado para construir el nuevo mercado que se inaugura en 1912. Posteriormente se pierden las piezas y se hace una réplica de acuerdo a las fotografías y proporciones que es posible conseguir de lo que fue la columna original, y esto es lo más apegado que se que era la columna de la independencia nacional, pero esta vez se reconstruye con otro motivo. Se reconstruye con el motivo de celebrar el 350 aniversario de la fundación de la ciudad. Por eso es que se llama Columna de la Fundación. Aquí estamos ante la placa que nos muestra a los fundadores de la ciudad y a los fundadores del convento carmelitano, ya que este monumento estuvo colocado en lo que había sido el centro de la huerta del convento carmelita. Aquí tenemos los nombres de los fundadores de la ciudad. Tenemos el de don Gabriel López de Peralta, que son los que ceden los terrenos para la nueva fundación. Tenemos el nombre de Agustín de Carranza y Salcedo, que es quien hace todos los trámites de fundación ante el gobierno virreinal. Y después tenemos a los constructores del convento del Carmen, que fue el primer convento construido ya dentro de lo que era la nueva ciudad.
El convento de San Francisco es más antiguo, pero era del pueblo de Chochones todavía y además termina de construirse mucho después del convento del Carmen. El convento del Carmen fue construido por Fray Andrés de San Miguel y por Fray Francisco de la Madre de Dios. Aquí vienen sus nombres de ellos. Fray Andrés de San Miguel, todos sabemos que fue el mejor arquitecto e hidrólogo de la colonia. Fue traductor de varios tratadistas, fue autor de las obras de desagüe de la Ciudad de México y aquí fallece en esa ciudad mientras concluía el convento y el puente. También el Fray Francisco de la Madre de Dios fue el que concluye totalmente el puente. Esos son los nombres de los constructores del convento y de los fundadores de la ciudad. Entonces es válido decir que este es el monumento de la fundación, porque ya tiene otro sentido diferente, ya tiene otro motivo este monumento aquí y es todo. Otro monumento arquitectónico de la ciudad que es parte de la identidad de la ciudad porque es uno de los barrios más característicos. Es el barrio de San José de los Naturales y aquí se construye este templo para trasladar la capilla del Calvario que estaba junto a la hacienda que ahora conocemos como Sánchez, que entonces se llamó Hacienda del Molino de Gugorrón. Aquí tenemos la capilla original que se utilizó después como parte del crucero. Esa es la capilla original y aquí tenemos ya la nave del templo terminada, construida todavía dentro de la última etapa del barroco, aunque es un barroco muy austero, de todos modos es una fachada muy bien proporcionada, es muy bonita, con un remate muy contemporáneo y una torre también muy contemporánea, que pues echan a perder un poco la fisonomía de la fachada, pero sí tenemos una parte de la portada muy valiosa, con su cruz de Caravaca en la parte superior de la hornacina barroca que tenemos en el tercer cuerpo de la portada. Este templo fue construido primeramente por los habitantes del barrio de San José de los Naturales, que es el barrio de Santo Domingo. Después fue prestado a los padres dominicos para que se establecieran. En 1764 comenzaron a venir ellos y después se les presta aquí el templo y ellos pretendían construir su convento en la parte posterior, para lo cual los padres agustinos de Yuriria les donan los solares que están en la parte posterior. Por algunas razones históricas que no podemos explicar por ser un poquito largas, los dominicos tienen que abandonar aquí, abandonan este templo, nunca se les entrega en propiedad, solamente era préstamo, y porque era el templo del Señor de la Clemencia, y los dominicos ya no construyen su convento, y Salvatierra se privó de otro convento más, otro gran monumento que hubiera sido, dado que los dominicos acostumbraban construir obras colosales, muy artísticas, llenas de arte, y nos privamos de esa construcción. Sin embargo, dejaron un pequeño hospital
Y aquí todo el conjunto era la doctrina de los predicadores, de los frailes predicadores, y es como queda finalmente Santo Domingo, el templo, y allá el hospital que después tomó el nombre de Hospital de San Vicente de Paúl. Y en la parte posterior está su cementerio. Como todos sabemos, todos los templos tenían su cementerio propio. Aquí era el más elegante de la ciudad y quedan muy pocos vestigios, pero aún los hay. Aquí tenemos una interesante escalera que llega precisamente al primer cuerpo del campanario. Este cuerpo, que es la base, tiene esta escalera, se accede a él por esta escalera muy interesante. Esta escalera está en 2 brazos y con arco rampante o portranquil. Son los 2 nombres que tiene este tipo de arco. No hemos visto una escalera semejante en otros ejemplos de arquitectura religiosa aquí en Salvatierra. Esta es la única escalera que tiene esta forma. Hay una también en el barrio, en el templo de San Juan, pero no está en 2 brazos, no tiene las características tan artísticas de esta escalera que le dan cierta majestuosidad a todo el conjunto. También tenemos una portada cegada que estaba orientada hacia el oriente. Es una portada muy interesante con una cruz latina y que tiene también una hornacina barroca, también austera, muy austera, pero muy bonita. Y también tenemos un contrafuerte en la esquina, en esa rinconada que vemos ahí, que nos recuerda un poquito a los de los castillos en Europa. Más o menos así tenían sus contrafuertes en las esquinas. Y tenemos un sepulcro del siglo XIX en esa área. Es muy interesante este templo. También veamos que en todos los derrames de las ventanas se presentan aconchados barrocos. Los derrames son aconchados y de la época del barroco. Es muy interesante este templo que hemos tenido un poquito olvidado, que pocas veces lo frecuentamos, solamente la gente que vive aquí en el barrio de Santo Domingo. Eso es todo. ¿Sí? Esto es lo que queda del cementerio del Templo de Santo Domingo. Este cementerio, como hemos dicho en otra ocasión, era el más elegante de la ciudad. Vemos aquí buenos ejemplos de arquitectura fúnebre. Tenemos, por ejemplo, este sepulcro bastante artístico, de un estilo ecléctico, muy vistoso. También tenemos aquel otro con su obelisco tan recurrente, el tema del obelisco en la arquitectura fúnebre, sobre todo en el Porfiriato. Las tumbas que estamos viendo aquí, todas son del Porfiriato, y alguna es un poquito posterior, pero todavía con el espíritu de la arquitectura del Porfiriato. Nosotros vemos qué elegante era el panteón. Con tan solo estos vestigios nos damos cuenta de la importancia que tenía este panteón para la ciudad, que también, si se ha conservado completo, ahorita sería
otro de los mejores ejemplos para la identidad de Salvatierra.